Bienvenidos nuevamente esta noche. Hoy conocerán dos historias que ocurrieron en hospitales donde el silencio se vuelve inquietante y las sombras parecen tener vida propia. Lugares donde la línea entre la realidad y lo imposible se desvanece. Acompáñenme y descubran lo que habita cuando cae la noche. Historia número 1. Hola, Dorian. Te envío esta historia porque, aunque ha pasado un tiempo, todavía me cuesta hablar de lo que viví. Me llamo Julián, y todo empezó hace poco más de un año, cuando terminé ingresado en un hospital por un accidente doméstico. No fue nada grave, pero me tuvieron que operar y quedarme unos días en observación. Jamás imaginé que esa estancia cambiaría mi forma de ver la vida y la muerte. Me asignaron una habitación compartida en el tercer piso. Era amplia, con paredes blancas, una ventana alta que daba a un pasillo lateral del hospital y dos camas separadas por una cortina azul. El ambiente siempre se sentía frío, como si el aire acondicionado nunca se apagara. El otro paciente era un señor mayor llamado Ramiro, amable pero reservado. Los primeros días fueron tranquilos. Las enfermeras iban y venían todo el tiempo. Pero una noche conocí a alguien que, sin saberlo, marcaría mi estadía. Una enfermera del turno nocturno, llamada Carmen. Alta, de cabello recogido y una mirada cálida que contrastaba con el silencio del hospital. Desde el primer momento me hizo sentir tranquilo. Esa noche entró en mi habitación con una linterna pequeña colgada del cuello. Su voz era suave, casi susurrante. Me preguntó cómo me sentía y si necesitaba algo. Le dije que solo tenía frío, y ella me arropó sin decir mucho más. Recuerdo cómo sonreía, con una serenidad que me resultaba casi familiar. Pasaron los días y comencé a esperar las noches solo para verla. Siempre aparecía después de las 11, revisaba mis signos vitales y me hablaba un rato. Hablábamos poco, pero sus palabras eran reconfortantes. Había algo en su tono, una calma extraña que hacía que el silencio del hospital no fuera tan pesado. Una madrugada, mientras ella ajustaba mi suero, le pregunté cuánto tiempo llevaba trabajando ahí. Sonrió, miró la ventana y dijo: «Mucho, más del que imaginas». Pensé que era una broma, así que reí, pero ella no dijo nada más. Esa frase se quedó en mi mente durante días. A veces notaba que las demás enfermeras no la saludaban ni la mencionaban, pero no le di importancia. Tal vez no coincidían en turno, o tal vez yo era el único paciente que ella atendía. Me parecía raro, pero no me preocupaba. De algún modo, Carmen me transmitía seguridad. Una tarde le pregunté a Ramiro si conocía a Carmen. Él me miró confundido y dijo que en las noches nunca veía a nadie entrar a la habitación. Pensé que no se daba cuenta porque dormía mucho, así que no insistí. Sin embargo, esa respuesta hizo que algo dentro de mí se sintiera incómodo. A medida que pasaban los días, comencé a notar detalles pequeños. Cada vez que Carmen se acercaba, la temperatura de la habitación descendía. No era algo extremo, pero el aire se volvía más denso, más pesado. Y lo curioso era que ella nunca parecía sentir frío, aunque yo temblara bajo las sábanas. Aún no sabía por qué, pero había algo en sus ojos que me hacía pensar que me observaba con una tristeza profunda, como si supiera algo que yo no. Esa noche, cuando apagó la luz, sentí por primera vez que algo no encajaba del todo con ella. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien se movía dentro de la habitación. Abría los párpados y solo veía la sombra de Ramiro durmiendo del otro lado. Pero algo en mi instinto me decía que no estaba solo. Era una sensación pesada, como si una presencia invisible me vigilara desde la oscuridad. A la mañana siguiente, le comenté a una enfermera del turno diurno que en las noches se escuchaban pasos cerca de mi cama. Ella me respondió sin mirarme: «Por las noches casi no entra nadie aquí».
Luego cambió de tema rápidamente. Sentí que evitaba algo. No insistí, pero esa respuesta me dejó más intranquilo que antes. Cuando llegó la noche, traté de mantenerme despierto. El silencio era tan profundo que se podían oír los zumbidos de los aparatos médicos. A las 11 en punto, la puerta se abrió suavemente y Carmen entró. Tenía la misma sonrisa amable de siempre, pero su rostro lucía más pálido, casi sin color. Me saludó como si nada hubiera pasado. Le dije que no había podido dormir y que creía escuchar pasos. Ella bajó la mirada, tocó el borde de mi cama y murmuró: «No te preocupes, Julián, aquí estás a salvo». Su voz era cálida, pero esa frase no me tranquilizó. Al contrario, me provocó un escalofrío que me recorrió la espalda. Mientras ajustaba el suero, noté algo extraño. Su reflejo no aparecía del todo en el vidrio de la ventana. Solo una silueta difusa, casi transparente. Parpadeé varias veces creyendo que era mi vista cansada, pero seguía igual. Cuando me atreví a mirar de nuevo, ella ya se había movido al otro lado de la habitación, como si hubiera cruzado sin hacer ruido. Pasaron unos minutos de silencio. Ramiro comenzó a toser, y cuando encendí la luz, Carmen ya no estaba. Salí al pasillo a buscarla, pero no vi a nadie. El pasillo estaba vacío, iluminado por una luz amarillenta que titilaba al fondo. Volví a la habitación confundido, con la sensación de que algo estaba mal. A la mañana siguiente, le pregunté a Ramiro si la había visto esa noche. Me respondió que no, que solo recordaba haber sentido mucho frío y una sombra moviéndose cerca de la cortina. «Pensé que eras tú», me dijo con voz temblorosa. Nos quedamos callados un momento, sin saber cómo reaccionar. Durante el día, intenté encontrarla. Pregunté por una enfermera llamada Carmen, pero nadie parecía conocerla. Algunas me miraban confundidas, otras simplemente decían que no había nadie con ese nombre en el turno nocturno. Una enfermera joven incluso me comentó: «Creo que te refieres a la señora del retrato en la entrada vieja, pero ella murió hace años». No quise creerlo. Pensé que era una confusión o una broma pesada. Esa noche, sin embargo, decidí mantenerme despierto y comprobarlo por mí mismo. Me prometí que si Carmen aparecía, le preguntaría directamente quién era y por qué las demás no la conocían. Esa madrugada, justo cuando el reloj marcó las 11, escuché nuevamente la puerta abrirse. La linterna colgando del cuello, los pasos suaves, el mismo susurro: «Buenas noches, Julián». Solo que esta vez, algo en su mirada había cambiado. Su voz sonaba igual de suave, pero sus ojos ya no tenían vida. Eran opacos, como si una sombra los cubriera por dentro. Me quedé paralizado, fingiendo calma mientras ella revisaba el suero. Noté que sus manos estaban más frías que antes, tan frías que el contacto me hizo estremecer. No quise preguntar nada, pero el miedo ya empezaba a apoderarse de mí. Mientras Carmen se movía por la habitación, el ambiente se volvió insoportablemente silencioso. Ni los monitores emitían sonido. Solo el roce de sus zapatos sobre el piso pulido. Me habló poco, apenas unas palabras sobre descansar y mantenerme tranquilo. Pero cada vez que levantaba la mirada, la encontraba observándome desde distintos ángulos, inmóvil, sin expresión. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché a Ramiro murmurar desde su cama. Decía algo en voz baja, como si hablara dormido. «No está viva, no está viva». Me incorporé, lo llamé, pero no respondió. Cuando volví la vista hacia Carmen, estaba justo a mi lado. Su rostro estaba tan cerca del mío que pude ver el brillo tenue de una lágrima deslizándose por su mejilla. «¿Por qué dices eso?», le pregunté con voz temblorosa. Ella no contestó. Solo me miró unos segundos. Luego bajó la cabeza y se alejó hasta el rincón, quedándose quieta, mirando la puerta. Todo en su postura parecía triste.
Pero en esa tristeza había algo más, una especie de melancolía antigua, como si arrastrara años de silencio. De repente, las luces parpadearon. Ramiro comenzó a toser de forma violenta. Llamé a Carmen para que lo ayudara, pero ella no se movió. Corrí hacia el timbre de emergencia, presionándolo una y otra vez. Cuando las luces volvieron, Carmen ya no estaba. Solo el sonido del monitor de Ramiro, que se apagó lentamente hasta quedar en silencio. Los enfermeros entraron corriendo, pero no encontraron a nadie más. Ramiro había muerto. Intenté explicar que la enfermera estaba allí segundos antes, que la vi junto a él, pero todos me miraron confundidos. Uno de ellos dijo: «No había personal femenino en este piso durante la madrugada». Sentí que el suelo me temblaba bajo los pies. Pasé el resto de la mañana sin hablar. No podía sacar de mi mente la imagen de Carmen llorando, ni el rostro de Ramiro sin vida. Esa tarde, un enfermero mayor se me acercó en silencio. Me dijo: «No seas el primero en asustarte, muchacho. Muchos pacientes aseguran ver a esa mujer, siempre en el turno de noche, justo antes de que alguien se vaya». Esa noche me negué a dormir. Me quedé mirando la puerta, esperando. El reloj marcó las 11. El pasillo estaba vacío, pero el aire se volvió gélido. Escuché el tintinear de una linterna al fondo del corredor, avanzando lentamente. Los pasos se detuvieron justo afuera de mi habitación. El pomo de la puerta giró con suavidad, y aunque mi cuerpo me pedía gritar, no pude moverme. Carmen volvió a entrar, pero esta vez no traía linterna ni sonrisa, solo un silencio que pesaba más que el miedo. La vi entrar lentamente, con la misma bata blanca, pero su rostro ya no era el mismo. Había perdido toda expresión humana. Su piel parecía más pálida, y sus movimientos eran tan suaves que apenas se escuchaban. Se detuvo frente a mi cama, observándome sin pestañear. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. Intenté hablar, pero mi voz no salió. Carmen inclinó la cabeza, como si lamentara algo. Luego se acercó y me tomó la mano. Sentí un frío penetrante recorrerme el brazo, un frío que no era de este mundo. «No tengas miedo», murmuró. «Nadie debería morir solo». Sus palabras me helaron el alma. No entendía por qué las decía, ni qué significaban realmente. Quise apartarme, pero no pude moverme. Mis músculos no respondían. Ella seguía mirándome, con esa tristeza que parecía eterna. En ese momento, detrás de ella, noté una figura que cruzó el pasillo. Una enfermera joven, de carne y hueso, entró a la habitación y gritó al verme tan pálido. Carmen se giró hacia ella y simplemente desapareció ante mis ojos. La enfermera encendió las luces y llamó a los médicos. Me revisaron y aseguraron que había sufrido una fuerte crisis nerviosa. Nadie les creyó cuando intenté explicar que Carmen había estado ahí. Ni siquiera cuando describí su rostro, su voz, su manera de caminar. Me miraban con compasión, como si hubiera perdido la razón. Días después, antes de darme de alta, decidí buscar respuestas. Fui al pasillo viejo del hospital, donde colgaban retratos antiguos del personal. Y ahí estaba Carmen. La misma sonrisa, el mismo rostro, la misma linterna colgada del cuello. Debajo de su foto, una pequeña placa decía: Carmen Aguilar, enfermera del turno nocturno, fallecida en servicio, 1986. Sentí que el aire se me escapaba. Recordé cada palabra, cada mirada, cada noche que pasé con ella. No podía entender cómo era posible. Caminé hasta la ventana del pasillo, temblando, y por un segundo creí ver su reflejo en el vidrio, mirándome desde el otro lado. No con maldad, sino con la misma calma con la que me acompañó aquellas noches. Esa misma tarde me dieron el alta. Pero antes de irme, una enfermera joven me detuvo.
me dijo en voz baja. Si alguna vez la ves otra vez, no le tengas miedo. Ella solo se queda con los que no soportan estar solos en la oscuridad. No supe qué responder. Salí del hospital con el corazón encogido. Desde entonces, cada vez que paso cerca de un hospital y veo una luz tenue en una habitación vacía, siento el mismo escalofrío que aquella noche. Y aunque intento convencerme de que todo fue un sueño, todavía, a veces, creo escuchar una voz suave susurrando mi nombre entre los pasillos. Historia número 2. Hola, Dorian. Te envío esta historia porque necesito sacarla de mi cabeza. No sé si alguien más me creería. Me llamo Lucía Ramírez, soy enfermera, y hace unos meses me transfirieron al Hospital General de Santa Clara. Pensé que sería un nuevo comienzo, pero lo que vivía ahí me persigue hasta hoy. El hospital no era viejo, pero tenía ese aire que se siente pesado, como si el silencio tuviera cuerpo. Las luces del pasillo titilaban a veces, y en las noches, el eco de los pasos se alargaba más de lo que debería. Mi primer turno nocturno fue un martes. Llovía. Apenas crucé la puerta principal, sentí un escalofrío que no supe explicar. Me recibió Marta, una enfermera mayor, cabello corto y mirada cansada. Me dijo que no me preocupara, que la noche era tranquila casi siempre, pero lo dijo sin convicción. También conocí a Iván, el camillero, un tipo joven y bromista, que trataba de aligerar el ambiente con chistes que no daban mucha risa. Esa primera noche debía cubrir la zona del ala este, donde estaban los pacientes en observación. Era un área con apenas 6 camas, separadas por cortinas blancas. Todo lucía limpio, demasiado limpio, pero la iluminación era débil. Parecía que la luz no quería quedarse ahí. Marta me advirtió que el ala este solía quedarse vacía por momentos, que no todos los pacientes soportaban dormir ahí. No pregunté por qué. Supuse que exageraba. Pero a medianoche, cuando me quedé sola, empecé a entender lo que quiso decir. El reloj marcaba las 12:20 cuando escuché el sonido metálico de una camilla moviéndose. Salí del cubículo de enfermería y el pasillo estaba vacío. Las ruedas de las camillas suelen chirriar y ese sonido era inconfundible. Me asomé por las habitaciones, una por una. Nadie. Pensé que Iván quizá estaba moviendo equipo, pero cuando regresé al escritorio, lo vi dormido en una silla, con los brazos cruzados. Juraría que el sonido había estado frente a mí hacía solo segundos. Me senté y traté de concentrarme en las hojas del reporte. No pasaron ni 5 minutos cuando volví a escuchar algo. Un golpecito leve, como si alguien tocara una barandilla metálica con los dedos. 3 golpes, lentos, secos. No venían de una dirección clara, más bien del pasillo completo. Me puse de pie y caminé despacio. El ruido cesó. Entonces noté algo en la última habitación del pasillo. La cortina blanca estaba moviéndose, aunque no había ventanas abiertas ni ventiladores encendidos. Me quedé observando, sin atreverme a entrar. La cortina se detuvo de golpe, y justo en ese instante, las luces parpadearon. No duró más de un segundo, pero vi una silueta detrás de la tela. Alta, encorvada, inmóvil. Cuando las luces se estabilizaron, no había nada. Solo la cama vacía y las sábanas perfectamente dobladas. Me quedé quieta, sin respirar. Escuché los pasos de Iván acercarse. Me preguntó si todo estaba bien, y apenas pude decirle que sí. No quise parecer asustada, pero mientras hablábamos, detrás de él, la cortina volvió a moverse. Muy despacio. La cortina seguía moviéndose lentamente, como si alguien la rozara desde el otro lado. Iván volteó al notar que me había quedado mirando fijo, pero en cuanto lo hizo, el movimiento se detuvo. «Ha de ser el aire», dijo, aunque no había ni una corriente. No insistí, solo asentí en silencio. Después de eso, todo pareció calmarse.
El reloj marcaba la 1:10 cuando Marta entró al ala este para revisar los monitores. Le conté lo que había visto, intentando sonar tranquila. Ella se me quedó viendo, seria, y murmuró algo como: «Otra vez en esa habitación». Luego se fue sin dar más explicación. Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza. Decidí revisar el registro de camas. La habitación era la 302, y según el libro de ingresos, nadie debía ocuparla desde hacía 3 noches. El último paciente anotado ahí era un hombre mayor, fallecido por un paro respiratorio. El nombre estaba tachado con tinta negra. No sé por qué, pero sentí la necesidad de entrar. Empujé la puerta y prendí la luz. Todo estaba perfectamente ordenado. La cama tendida, el suelo limpio, ningún olor a desinfectante fresco. Pero había algo extraño. Una de las barandillas metálicas tenía marcas, como si alguien hubiera raspado con las uñas. Me acerqué. Eran líneas finas, irregulares, recientes. Pasé la mano por encima y sentí las rebabas del metal. En ese momento, escuché pasos en el pasillo, lentos, arrastrados. Pensé que sería Marta, pero al asomarme, no había nadie. Los pasos se habían detenido justo fuera de la habitación. Me quedé ahí, paralizada, observando el pasillo vacío. La luz del techo parpadeaba. Por un instante me pareció ver una sombra proyectarse sobre la pared, la figura de un hombre alto, de hombros caídos. Pero cuando pestañeé, desapareció. Regresé al escritorio intentando convencerme de que era el cansancio. Iván me alcanzó un café, riéndose. «Te veo pálida, Ramírez. Primera noche y ya te espantaron», dijo. Sonreí apenas, pero no le respondí. Había algo en el tono de su voz, como si supiera más de lo que decía. A las 2:30, el ala entera se quedó en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del fluorescente y el goteo del suero de uno de los pacientes. Entonces, del intercomunicador salió un chasquido. La voz de un hombre mayor, ronca, susurró algo inentendible. Corrí al panel, pero el canal estaba apagado. Marta llegó segundos después. Me vio con la mirada fija en el aparato. «No lo toques», me dijo, con un tono seco, casi de advertencia. «Ese intercomunicador está desconectado desde hace meses». Me quedé muda. No quise preguntar más. Esa noche, no pude concentrarme en nada. Sentía que alguien caminaba detrás de mí cada vez que me daba la vuelta. Las luces del pasillo se encendían y apagaban solas, una por una, como si algo avanzara en silencio. Y cuando el reloj marcó las 4, volví a escuchar los mismos golpes metálicos. Esta vez más cerca, más lentos, y cada uno sonaba como un llamado. Los golpes metálicos se repetían, espaciados, con una precisión que me heló la sangre. Venían del final del pasillo, justo donde estaba la habitación 302. Tomé la linterna del escritorio y caminé despacio, con el corazón retumbando tan fuerte que sentía que alguien más podía oírlo. Cada paso que daba hacía crujir el piso, y el eco del metal golpeando se detenía apenas me acercaba. Encendí la linterna. El haz de luz tembló sobre las cortinas. Todo estaba quieto, pero una sensación densa me rodeaba, como si el aire mismo observara. Al llegar a la puerta de la 302, noté que estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Empujé lentamente y la cama estaba vacía. O eso creí, hasta que la linterna iluminó el suelo. Había marcas de ruedas de camilla, húmedas, que se extendían hacia el pasillo. Me giré para seguirlas y escuché una respiración fuerte, áspera, detrás de mí. Sentí el impulso de correr, pero no lo hice. Giré la linterna y vi, por una fracción de segundo, una figura parada junto a la ventana. Un hombre mayor, con bata de hospital, la mirada hundida y la piel grisácea. Y luego, nada. El golpe del apagador sonó seco.
La luz de techo se encendió sola. La habitación estaba vacía, pero el suero que colgaba del soporte se movía lentamente, como si alguien acabara de rozarlo. Salí de ahí sin voltear, sintiendo que la respiración seguía a mis espaldas. Cuando llegué al escritorio, Iván no estaba. El vaso de café seguía sobre la mesa, aún tibio. Llamé su nombre varias veces, sin respuesta. Marta apareció poco después, con la expresión más seria que le había visto. Le conté lo que había pasado, y en lugar de sorprenderse, solo bajó la mirada. Lucía, ese hombre murió en la 302. Se llamaba Eduardo Morales. Era un paciente terminal. Nadie pudo moverlo a tiempo cuando entró en paro. Dicen que todavía lo escuchan en las noches. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de resignación. Intenté no creerle. Quise pensar que era una historia para asustar a los nuevos. Pero a las 5, justo antes del amanecer, las luces del pasillo comenzaron a encenderse una por una. Se escuchaba el chirrido de una camilla avanzando lentamente hacia nosotros. Marta y yo nos quedamos quietas. El sonido se detuvo frente a la estación de enfermería. No había nada, pero las ruedas dejaron una línea húmeda en el suelo, como si acabara de pasar por ahí. Entonces, en el vidrio que daba al pasillo, se marcó una mano. Grande, arrugada, hundiendo la piel contra el cristal, y luego se desvaneció. Marta retrocedió, pálida. Yo no pude moverme. Fue en ese momento que comprendí que lo que rondaba en ese hospital no era solo un recuerdo. Era una presencia que no había aprendido a irse. Y por alguna razón, me había elegido a mí para recordarlo. Esa madrugada, después de ver aquella mano en el vidrio, todo el hospital pareció detenerse. No se oía nada, ni el zumbido de los monitores, ni el goteo de los sueros. Solo mi respiración entrecortada y el temblor de mis manos. Marta se fue sin decir palabra, dejándome sola frente al pasillo vacío. El amanecer trajo un silencio extraño, como si el lugar hubiera exhalado algo. No pude dormir al llegar a casa. Cerraba los ojos y seguía viendo la silueta de ese hombre en la ventana. Pero debía volver la noche siguiente. Era mi turno. Y parte de mí necesitaba respuestas. Volví antes de que anocheciera. El hospital estaba casi vacío. Iván no había regresado desde la noche anterior. Me dijeron que pidió cambio de área, pero nadie explicó por qué. En su silla aún quedaban sus guantes y un café seco. Era como si se hubiera ido apurado. Durante horas, todo transcurrió en calma. Hasta que, cerca de las 2, el intercomunicador volvió a sonar. Esta vez la voz fue clara. «Ayúdame». Me quedé helada. Era una voz cansada, masculina, quebrada. Fui directo a la 302. La puerta estaba abierta de par en par. Dentro, el monitor parpadeaba, aunque no había ningún paciente. Las líneas de la pantalla dibujaban un pulso débil, irregular, que luego desapareció. Sentí un escalofrío en la nuca y me di cuenta de que no estaba sola. Detrás de mí, el reflejo en el vidrio mostraba una figura. Me giré despacio. Ahí estaba él, Eduardo Morales, de pie, apoyado en la camilla, mirándome con los ojos vidriosos, la piel gris, la bata colgando. No se movía, solo me observaba, con una expresión de desesperación más que de furia. No podía gritar. Solo susurré su nombre. Entonces entendí. No buscaba asustarme. Quería ser escuchado. En el suelo, junto a la camilla, noté una carpeta caída, vieja y manchada. Dentro había hojas del registro médico. El último reporte tenía mi firma, pero yo jamás había trabajado ahí antes de esa semana. El documento decía que el paciente falleció por paro respiratorio tras una omisión de vigilancia nocturna. Mi nombre estaba junto al de Marta. Sentí un vacío en el pecho. Marta había estado ahí esa noche, la misma en que él murió. Yo no sabía nada.
pero en su informe aparecía como si yo hubiera estado a cargo. Eduardo dio un paso hacia mí. Su voz, apenas un hilo de aire, dijo: «No me dejaron llamar». Y luego se desvaneció, como si el aire lo absorbiera. La carpeta cayó al suelo y las luces se encendieron todas al mismo tiempo. El monitor marcó una línea plana. Salí corriendo al pasillo. Marta estaba al final, observándome. «No debiste leerlo», dijo en voz baja. Su rostro estaba desencajado. «Nadie tiene que saber lo que pasó. Fue un error, Lucía. Solo un error». Pero algo en su mirada me dijo que no era la primera vez. Renuncié al día siguiente. No volví a pisar ese hospital. A veces, de madrugada, cuando todo está en silencio, juro escuchar por un segundo ese mismo chasquido del intercomunicador. Y siento que, donde sea que esté, Eduardo Morales sigue esperando que alguien lo escuche.